Mi mejor amiga rompió mi confianza cuando quedó embarazada de mi marido mientras él me engañaba, y luego fue mi madre quien intentó convencerme de que les diera la custodia total de mis hijos. Mi esposo Deb y yo comenzamos a salir cuando yo tenía 21 años y él 23. Estuvimos juntos casi 2 años antes de que él me propusiera matrimonio. Llevamos casados 12 años y tenemos 2 hijos juntos. Durante nuestro segundo año de noviazgo, Deb me presentó a su madre, Mallory. Me cayó bien desde la primera reunión y traté de impresionarla, pero lamentablemente el sentimiento no era mutuo. Mallory había sido viuda por mucho tiempo desde que su esposo falleció de un ataque al corazón. Ella crió a Deb sola, así que estaban muy unidos. Puedes decir que él es un poco un niño de mamá y siempre quería su aprobación en todo lo que hacía. La principal razón por la que Mallory nunca me gustó es porque vengo de una familia de clase media alta con padres que poseen varios negocios. Aunque mis padres me apoyaron cubriendo mis gastos universitarios y comprándome mi primer coche para poder llegar a tiempo al trabajo, también me inculcaron el valor de ser independiente y encontrar mi propio camino en la vida. Después de graduarme de la universidad, siempre trabajé duro para mantenerme y nunca pedí ayuda financiera a mis padres. Contrario a mi vida, mi esposo tuvo una vida más difícil. Su padre trabajaba en el ejército, así que raramente estaba presente en su vida. Después de que su padre falleciera, él y Mallory eran inseparables. Mallory era alcohólica, así que Deb, desde muy joven, tuvo que cuidar de su madre. Empezó a trabajar en McDonald's muy joven, en un trabajo de medio tiempo para ganar dinero extra. Cuando estaba en la universidad, tuvo que abandonar porque ya no le gustaba seguir su carrera de comunicaciones. Me contó lo infeliz que estaba durante ese tiempo. Ser un desertor universitario hizo muy difícil para él encontrar un trabajo, por lo que empezó a buscar opciones fáciles que no requirieran un título. Empezó a trabajar como escritor freelance y, sorprendentemente, le fue bastante bien. Le encantaba viajar y fue un nómada digital durante unos años antes de finalmente conocerme y asentarse. Durante todo este tiempo, su madre le pedía que le enviara una asignación mensual, la cual él proveía voluntariamente a pesar de la presión que esto ponía en sus finanzas. Cuando nuestra relación empezó a ponerse más seria, finalmente decidí contarle sobre mi familia y nuestra riqueza generacional. No me creyó, pero se sorprendió después de buscar a mi familia en Google. Deb se enfadó porque había estado ocultando esto por tanto tiempo y me acusó de no confiar en él. Intenté aclararle que muchas personas en mi pasado querían estar conmigo por mi familia, por lo que aprendí a esperar antes de revelar nuestra riqueza generacional. Lo entendió y estaba mayormente bien con ello, pero ocasionalmente se burlaba de mí diciendo que nunca tendría que esforzarme tanto o que nunca sabría lo que es trabajar duro. Esto me ofendía mucho porque, a pesar de lo que mis padres me habían ofrecido en la vida, yo trabajé duro para establecerme en mi campo. Me encantaba gestionar influenciadores y marcas, y así es como financié todo mi estilo de vida sin necesitar la ayuda de mis padres. Nunca entendieron esto, y esto debería haber sido mi primera señal de alerta. Cuando decidimos mudarnos juntos, Deb fue rápido en decir que debería mudarse conmigo ya que yo tenía un lugar más grande. Estuve de acuerdo y entonces empezamos a discutir cómo dividiríamos el alquiler, pero a Deb no le gustó eso. Empezó a decirme cómo ganaba tan poco como escritor freelance y que, porque yo venía de una familia adinerada, debería demostrar mi amor por él ayudándolo en este caso, pagando su parte de las facturas y el alquiler. Le dije que aunque no pensaba que esto fuera justo, podía dejarlo sin pagar el alquiler, pero tenía que pagar sus propias facturas. Esto hizo que Deb alzara la voz y comenzara a despotricar sobre lo egoísta que era y que si no estaba de acuerdo en pagar sus facturas, entonces demostraría lo cruel que era. Discutimos de un lado a otro y finalmente cedí. Tuve que reducir muchas cosas para pagar todas nuestras facturas, pero estaba locamente enamorada de él. Mientras tanto, Deb continuaba enviando asignaciones mensuales a su madre y comprándole regalos extravagantes. Cada vez que señalaba cómo tenía dinero para enviarle a su madre pero no para pagar las facturas, se enfadaba y me decía que su madre necesitaba el dinero más que nosotros y que ella era una madre soltera. Me sentía culpable y dejé de mencionar esto por completo. Cuando Deb me propuso matrimonio, estaba extasiada. Mirando hacia atrás, hizo el mínimo esfuerzo para proponerme matrimonio. Pensé que al menos una vez no sería tacaño y haría algo especial para la propuesta, pero resultó que pensó que proponerme en nuestro jardín era una buena idea. Para su crédito, pidió la mano a mis padres como un caballero. Mi madre, que adoraba a Deb, le sugirió que pidiera ayuda a mi mejor amiga Kylie para planear la propuesta. Él aceptó y ambos idearon esta brillante idea, cara palmada, de proponerme en nuestro jardín frente a toda mi familia y amigos. Kylie había sido mi mejor amiga desde que fui a la escuela secundaria. Su familia es como mi familia y viceversa. Mi madre y la madre de Kylie crecieron juntas desde la infancia, y así fue como nos hicimos amigas.
siempre hemos sido muy unidas. Ella era como mi hermana y mi alma gemela. Hemos hecho todo juntas. Su madre me adora tanto como mi madre adora a Kylie como a una hija. Cuando Deb y yo empezamos a salir, por supuesto, lo presenté a Kylie y se hicieron buenos amigos. Kylie ayudó a Deb no solo a planear la propuesta, sino también a elegir mi anillo. Para ser honesta, me sorprendió un poco la propuesta sorpresa, pero ver a toda mi familia reunida para celebrar mi feliz día me hizo sentir mucho mejor, aunque estaba un poco decepcionada por ser propuesta en mi propio jardín. Mi madre, Kylie, la madre de Kylie fueron las primeras en abrazarme y felicitarme. La madre de Deb, Mallory, también estaba feliz por nosotros y me dijo que tenía grandes expectativas de mí como nuera y que esperaba que hiciera todo lo posible por mantener a su hijo feliz. Fue una noche feliz para todos nosotros. Finalmente, Deb y yo nos casamos, y después del matrimonio, seguí pagando por todo en la casa mientras él no gastaba un centavo en mí. Continué pagando nuestras citas semanales y nuestras vacaciones anuales porque Deb insistía en que estaba ahorrando dinero para nuestro futuro. Cuando quedé embarazada de James, nuestro primer hijo, me vi obligada a dejar mi trabajo ya que era un embarazo difícil. A Deb no le gustó cuando se enteró por primera vez y comenzó a discutir conmigo sobre cómo necesitaba trabajar, de lo contrario no tendríamos dinero para mantenernos con un niño. Esto me hizo llorar mucho y fue cuando abrí mi situación a mis padres por primera vez. Mi madre simpatizó con Deb en lugar de conmigo, diciéndome que Deb tenía razón y que había cientos de madres que seguían trabajando mientras estaban embarazadas. Mi padre, por otro lado, estaba furioso. Llamó a Deb para darle un pedazo de su mente y le dijo firmemente que era hora de que fuera un hombre y asumiera la responsabilidad de su familia. Le advirtió que si continuaba comportándose así conmigo, no dejaría que su hija sufriera y sería mejor que nos divorciáramos. Esto puso bastante nervioso a Deb, escuchar a mi padre mencionar el divorcio. Aunque nunca quise divorciarme de mi esposo, él y yo firmamos un acuerdo prenupcial a insistencia de mi padre antes de casarnos, lo que significaba que él sabía que ya no estaría allí para financiar su estilo de vida extravagante y perdería esta casa y su coche caro, que estaban todos a mi nombre. Así que, por primera vez, Deb dejó de enviar asignaciones a su madre y comenzó a pagar todas las facturas de la casa. Seguí pagando el alquiler ya que tenía más que suficientes ahorros. Porque dejó de enviar dinero a Mallory, ella me resintió aún más. Estaba aprovechándose de su hijo y cuando él dejó de darle acceso, me culpó. Cuando di a luz a James, estaba extremadamente feliz. Todos me visitaron a mí y a nuestro nuevo bebé en el hospital para felicitarnos. Kylie se quedó conmigo en el hospital durante días hasta que pude recuperarme y volver a casa, ya que Deb estaba ocupado con su trabajo y se negó a cuidarme a mí o al bebé. Una vez que volví a casa, ser una nueva madre me hizo sentir bastante nerviosa. Fue entonces cuando mis padres y la madre de Kylie me ayudaron tanto como pudieron. Mallory, por otro lado, no hacía nada para ayudar. Cada vez que venía a visitar a James, solo hacía comentarios negativos sobre mí, como que necesitaba empezar a perder peso o que debía atender a James tan pronto como empezara a llorar. Los comentarios no solicitados siempre iban dirigidos a mí y nunca a su hijo, quien no movía un dedo para ayudarme. Después de dar a luz a James, me encontré abrumada con una profunda sensación de agotamiento y soledad que se apoderó de mí. No lo sabía en ese momento, pero estaba pasando por depresión posparto, PPD, algo por lo que muchas madres pasan pero rara vez hablan. A pesar de mis mejores esfuerzos para comunicar mis necesidades y compartir las responsabilidades de la crianza, Deb permanecía distante y reacio a involucrarse de cualquier manera. Me decía que era mi responsabilidad como madre y que no quería cuidar a un bebé porque no tenía idea de cómo hacer nada. Mientras lidiaba con las demandas de cuidar a nuestro recién nacido, gestionar las tareas del hogar y hacer frente a la PPD, la reluctancia de Deb a ayudar solo profundizaba mi sensación de desesperación. Ni siquiera se negaba a cambiar un solo pañal o a alimentar a James. Con cada día que pasaba, el peso de mis responsabilidades se volvía más pesado y la carga de la PPD se volvía cada vez más sofocante. A pesar de mis intentos de buscar apoyo, me sentía como si estuviera ahogándome en un mar de expectativas abrumadoras y necesidades no satisfechas. Fue entonces cuando decidí abrirme a mis padres sobre mi salud mental. Mientras mi padre comprendía, mi madre se negó a creer que hubiera algo mal conmigo. Me dijo que la PPD no era una cosa y que debía ser lo suficientemente fuerte para mi bebé para superar cualquier cosa. Cuando me quejé de que Deb se negaba a ayudarme, me regañó diciendo que Deb era el padre y que debía hacer un mejor trabajo como madre. Me dolió que mi propia madre no pudiera ver lo mucho que estaba luchando y me sentía como si estuviera ahogándome. Con la negativa de mi madre a creerme, la falta de esfuerzo de Deb y las constantes críticas negativas de mi suegra, continué en depresión. Mi mejor amiga Kylie, por otro lado, fue mi apoyo constante.
Le contaba todo sobre mi matrimonio y ella me escuchaba y me apoyaba. También me decía cómo Deb era un mal esposo y padre y se enfadaba con sus tonterías. Me sentía bien saber que además de mi padre, tenía el apoyo de Kylie en un momento tan difícil. Un año después, para mi sorpresa, descubrí que estaba embarazada nuevamente. Esto fue un accidente porque definitivamente no quería otro hijo tan pronto, pero quise confiar en el plan de Dios, así que decidí seguir adelante con el embarazo. Deb estaba enfadado, por decirlo menos. Me dijo que necesitaba abortar el embarazo lo antes posible, ya que no podíamos permitirnos otro bebé. Esto nos hizo discutir y al final decidí que era hora de volver al trabajo. Contacté a mi antiguo jefe, quien estaba feliz de tenerme de vuelta como freelance hasta que se abriera una posición más permanente. Aunque mi segundo embarazo también fue difícil, estaba decidida esta vez debido a mi responsabilidad añadida como madre. Esta vez, cuando volví al trabajo, decidí no depositar todo mi sueldo en nuestra cuenta conjunta. Quería pensar y estar preparada para mi futuro y el de mis hijos, así que empecé a guardar el 50% de mi sueldo y solo el 50% restante iría a nuestra cuenta conjunta. Una vez que empecé a ganar dinero, Deb se volvió más perezoso cada día. De repente comenzó a quejarse todos los días de lo mucho que odiaba su trabajo y que quería dejarlo. Trataba de convencerlo de que no lo hiciera, recordándole cómo no tenía un título universitario, por lo que necesitaba quedarse con su trabajo que le pagaba bien. Esto lo enfadaba porque no le gustaba que le recordaran que era un desertor universitario. Me decía como yo había tomado un descanso, así que merecía tomar un descanso también. Discutíamos sobre esto, ya que yo nunca tomé un descanso, sino que estaba embarazada y luchando mientras formaba a otro ser humano dentro de mí. A pesar de nuestras discusiones, Deb decidió dejar su trabajo, diciendo que teníamos suficientes ahorros y que ahora que yo estaba ganando dinero, él podía descansar por un tiempo. Luego pasaba todo el día jugando videojuegos mientras yo hacía las tareas del hogar, cuidaba al bebé y trabajaba en mi empleo. Dejaba a James con mis padres cuando iba a trabajar, ya que a mi madre no le importaba cuidarlo. Cuando volvía a casa después de recoger a James de casa de mi madre, veía a Deb sentado en el mismo lugar en el sofá jugando videojuegos. Esto continuó por un tiempo y empecé a cansarme de asumir todas las responsabilidades como madre soltera, así que enojada, lo confronté sobre cómo necesitaba pasar tiempo buscando un nuevo trabajo. A Deb no le gustó eso, por lo que empezó a ir todos los días a casa de su amigo, donde jugaban videojuegos. Su amigo Quentin era un hombre de mediana edad divorciado cuya esposa le había engañado y dejado. Esto hizo que Quentin resentiera a todas las mujeres y era bastante misógino. Esta es también la razón por la que no me gustaba ir a su casa. A medida que Deb pasaba más tiempo en casa de su amigo, nuestras discusiones aumentaban. Me cansaba de ser una madre soltera ya que Deb no contribuía en nada, pero aguanté por el bien de mis hijos. Cuando di a luz a Nina, nuestro segundo hijo, Deb aparentemente estaba tan ocupado que olvidó revisar mis múltiples llamadas y mensajes cuando entré en trabajo de parto, por lo que se lo perdió. Nunca sospeché de él, aunque estas señales eran claramente visibles. Kylie también estaba ausente cuando la llamé para pedir ayuda, así que al final, mis padres tuvieron que llevarme a la sala de emergencias. Ella vino al día siguiente a visitarme y al bebé y me dijo lo mucho que lo sentía por no estar allí para mí, ya que estaba ocupada en el trabajo, lo cual me pareció comprensible. Después del nacimiento de Nina, finalmente puse un límite y le dije a Deb que esta era su última oportunidad y que si no volvía a trabajar, empaquetaría mis cosas y me iría. Esto resultó en una gran pelea entre nosotros, pero no me importaba más. Sabía que como madre de mis hijos, necesitaba estar con alguien que pudiera ser igualmente responsable porque sería imposible para mí cuidar de todo ahora. Le dije que nunca le guardaría rencor y que era libre de irse, pero Deb me dijo que empezaría a buscar un trabajo al día siguiente. Esto fue inesperado de su parte ya que esperaba que resistiera o empezara a discutir conmigo, pero sorprendentemente estuvo de acuerdo conmigo, o eso pensé. Al día siguiente, mientras mi esposo estaba en la ducha y yo llevaba su ropa sucia para lavar, escuché un sonido en su teléfono. Volteé la cabeza para ver un mensaje en su pantalla de bloqueo de un número familiar. Dejé de respirar mientras mis ojos se abrían de sorpresa. Tomé el teléfono para hacer clic en el mensaje que decía, ¿le dirás a ella sobre nosotros? Estoy embarazada y no puedo ocultarlo más. Me quedé congelada en mi lugar mientras releía el mensaje una y otra vez. Cuando mi esposo salió de la ducha, me vio parada con su teléfono en la mano. Se apresuró a arrebatármelo, pero era demasiado tarde. Dejé el cesto de la ropa, caminé hacia mi esposo y le di una bofetada tan fuerte como pude. No lo pensé dos veces y sentí como si mi cuerpo estuviera poseído por alguien más. Temblaba de ira y mi esposo estaba en shock por mi reacción también. Sus ojos se abrieron de sorpresa mientras balbuceaba que todo era un malentendido.
Lo miré directamente a los ojos y le dije que estaba muerto para mí. Empaqué mis maletas y las de los niños y los llevé a casa de mis padres. Mis padres estaban sorprendidos de verme en la puerta con mis hijos y maletas. Al verlos, me derrumbé y les conté todo. He estado llorando continuamente durante los últimos 2 días porque no puedo creer cómo ha terminado mi vida. Le conté todo a mi jefe y amablemente me permitió tomarme unos días libres. Honestamente, estoy perdida por las palabras, por eso estoy en Reddit. Mi mejor amiga de 20 años decidió traicionarme acostándose con mi esposo de 12 años. No solo eso, ahora está embarazada y esto significa que mi matrimonio con Dev ha terminado. Dev y Kylie me han llamado múltiples veces y me han enviado mensajes diciendo que al menos debería escucharlos, pero me niego a hacerlo. Dev me suplica que no lo divorcie, diciendo que debería pensar en nuestros hijos. Actualización 1. Hola chicos, gracias por sus múltiples mensajes y comentarios en mi publicación. Sé que ha pasado un mes desde que los dejé sin una actualización, pero han pasado muchas cosas en mi vida, así que he estado lidiando con eso. He vuelto al trabajo, ya que pase lo que pase en la vida, no puedo perder mi trabajo por tanto tiempo. Honestamente, el trabajo se siente como una distracción bienvenida. Durante este tiempo, muchas personas sospechaban correctamente sobre Dev y Kylie engañándome durante mucho tiempo. Kylie me envió un mensaje largo diciendo que no lo hizo a propósito, pero aparentemente se ha enamorado de Dev y ahora que va a ser madre, tiene que pensar en sí misma, por lo que había estado presionando a Dev para que me lo dijera. Mientras que Dev, por otro lado, sabía que perdería acceso a una vida extravagante si me perdía. Sabía que había cometido un error y, según sus palabras, solo quería acostarse con Kylie, pero ahora que ella está embarazada, no tiene salida. Ha estado suplicándome que lo perdone e incluso ha llegado a decirme que probablemente podríamos convencer a Kylie para que renuncie a su bebé y lo criemos juntos. Su delirio y su sentido de derecho alimentan aún más mi ira. En cuanto a cómo se juntaron, resulta que Dev había estado abriéndose a ella durante un tiempo a mis espaldas mientras estaba fuera jugando videojuegos todo el día, sobre cómo estaba mentalmente angustiado en su matrimonio conmigo ya que yo lo estaba obligando a conseguir un trabajo. Dijo que Kylie lo entendía y escuchaba sus problemas, y cuando se lo contó a Quentin, su mejor amigo, en lugar de decirle lo mal que estaba, empezó a animarlo a que se encontrara con Kylie, diciendo que ella era claramente más mujer que yo. Así fue como Kylie y él se encontraron un día solo para hablar y esa mujer de 2 caras decidió acostarse con mi esposo. No sé cuál fue su motivación, aunque ya sabía lo mal que Dev era como pareja para mí, pero a estas alturas honestamente no me importa. Kylie también mencionó en sus mensajes cómo debería estar contenta de que ella me estuviera quitando una carga de encima, ya que yo había querido dejarlo pero no tenía el valor para hacerlo. Tal vez este fue su plan desde el principio, pero quién sabe. Honestamente, me alegra que haya decidido llevarse mi basura y ahora puede vivir toda su vida lamentando haber conocido a un hombre como Dev. También estoy segura de que el día en que entré en labor, ellos dos debían estar juntos, por lo que ninguno de ellos contestó mis llamadas de auxilio. Pero esto ni siquiera es la guinda del pastel. Cuando les conté a mis padres sobre Dev y Kylie, mi madre se negó a creerme, mientras que mi padre llamó a Dev y le gritó durante unos buenos 15 minutos. Incluso cuando yo estaba llorando, mi madre trató de decir cómo podría estar equivocada, ya que no había forma de que Kylie me traicionara de esta manera. Llamé a la madre de Kylie para contarle todo y, a diferencia de mi madre, ella estaba furiosa. Ni siquiera me cuestionó y estaba completamente de mi lado, ya que sabía que yo nunca inventaría algo así. Ella seguía repitiendo lo arrepentida que estaba y lloró conmigo durante un tiempo. Realmente entendió lo traicionada que me sentía en ese momento. Después de hablar con mi padre, he decidido presentar una demanda de divorcio. Ya tenemos un abogado en mente y, con mi acuerdo prenupcial y la infidelidad de Dev, este proceso de divorcio será fácil. Lo que podría ser complicado es cuando se trate de la custodia de mis hijos, pero sé que Dev nunca querrá ninguna responsabilidad para con ellos, así que estoy segura de que obtendré la custodia completa. A lo largo de todo esto, mi madre ha estado vehementemente en contra de mi decisión de divorciarme. Cuando se dio cuenta de que no importaba cuánto me pidiera que no me divorciara, no iba a escucharla. Pareció cambiar de táctica repentinamente y comenzó a decir que debería dar la custodia completa de mis hijos a Dev. Esto me sorprendió cuando lo sugirió por primera vez, pero pensé que estaba bromeando. Pero cuando siguió diciendo esto durante los últimos días, finalmente perdí la paciencia y comencé a gritarle sobre cómo se atrevía a sugerir algo así. No dijo nada y salió de la habitación. Su comportamiento ha comenzado a hacerme sentir extremadamente sospechosa. ¿Por qué mi propia madre me pediría que cediera la custodia de mis hijos cuando sabe que Dev no es un padre capaz? Siento que necesito sentarme y confrontarla frente a mi padre para descubrir exactamente qué tiene en mente.
Actualización 2. Solo han pasado unos días desde mi última actualización, pero mis mensajes directos están llenos de personas que vienen con sus propias teorías. Sé que para algunos de ustedes esto puede parecer una historia entretenida, pero para mí es la realidad de mi vida. Mi abogado ha entregado los papeles del divorcio a Dev y él me llamó llorando como un niño, suplicándome que lo perdonara, pero me reí de su miseria y le dije que se preparara para perderlo todo. James y Nina están bien a pesar de esta agitación familiar. Dev nunca pasó mucho tiempo con ellos, así que apenas notan que él no está. Ha sido muy difícil para mí cuidar de un bebé mientras paso por todo esto, pero me alegra tener el apoyo de mi padre. La madre de Kylie también vino a visitarme ya que vive en otra ciudad. No ha hablado ni escuchado a Kylie y me ha dicho que planea cortar todo contacto con ella ya que esta situación es embarazosa no solo para mi familia sino también para la suya. Dice que se siente avergonzada de su propia hija. También sabe lo mal padre que ha sido Dev, así que sabe que eventualmente Kylie la contactará para pedir asistencia financiera, lo cual está totalmente en contra. La noticia de mi divorcio debido a la traición de Kylie se ha extendido a mi grupo de amigos y familiares, y todos están de mi lado. La gente no es tan perdonadora, así que empezaron a enviar mensajes desagradables tanto a Kylie como a Dev, insultándolos a ambos. Esto es cuando finalmente me llamó Mallory durante el último mes. No tuvo una sola onza de decencia para llamarme y ofrecerme consuelo o disculparse. Estoy segura de que sabía sobre todo esto y probablemente estaba avergonzada de que su hijo, que parecía perfecto, arruinara su vida y dejara embarazada a otra mujer. Me llamó para decirme cómo Dev estaba sufriendo mucho ya que todos en su familia también habían descubierto sus indiscreciones y estaban enfadados con él. Me quedé callada mientras ella continuaba sin vergüenza diciendo como una buena nuera, debería regresar con él y retirar los procedimientos de divorcio. Trató de justificar las acciones viles de su hijo diciendo como los hombres a veces se desvían del camino, pero que era nuestra responsabilidad como mujeres traerlos de vuelta. No podía escuchar sus tonterías más tiempo, así que le pedí que se callara. Se sorprendió por el repentino aumento de mi voz ya que siempre había sido buena y respetuosa con ella. Le dije que debería estar avergonzada de haber dado a luz a un hombre sin valor como Dev, que no era más que una sanguijuela, y que si alguna vez volvía a llamarme, me aseguraría de quitarle hasta el último centavo durante nuestro divorcio. Le recordé que yo era la que había cuidado de su niño mimado durante todo nuestro matrimonio, así que no tenía derecho a pedirme nada más ahora que había dejado embarazada a mi mejor amiga. Mallory trató de disculparse como un último esfuerzo para proteger a su hijo, pero le advertí que tomaría medidas legales contra ella si volvía a llamarme. Me sentí bien al finalmente enfrentarla y mostrarle que no era la misma nuera tímida que había conocido. Dev obtendría exactamente lo que se merecía y nadie podría protegerlo. También me senté a hablar con mis padres ayer sobre el comportamiento sospechoso de mi madre. Ya había advertido a mi padre sobre cómo había estado forzándome a dar la custodia completa de mis hijos, así que estaba listo para descubrir la verdad. Le pregunté directamente a mi madre por qué había estado pidiéndome que le diera la custodia completa de mis hijos a Dev, aunque eso nunca iba a suceder. Al principio mi madre dudó, pero mi padre siguió presionándola y finalmente se sinceró. Para nuestra sorpresa, mi madre nos dijo que después de que les revelé a mis padres sobre Dev y Kylie acostándose juntos, había decidido confrontar a Kylie al respecto ya que no me creía. Se reunieron y Kylie comenzó a suplicarle perdón. Mi madre no podía creer que Kylie realmente hubiera hecho algo así, pero luego Kylie le dijo que estaba embarazada y necesitaba a Dev para criar a su hijo. Mi madre, en lugar de gritarle, aparentemente sintió pena por ella y prometió ayudarla económicamente y tratar de convencerla de no romper mi matrimonio con Dev, diciendo cómo Dev podría seguir apoyando a su hijo incluso si estaba casado conmigo. Kylie no quería eso, así que mi madre cambió de táctica y comenzó a decirle a Kylie que si era responsable de romper nuestro matrimonio, entonces también debería ser responsable de criar a los niños como una familia, ya que todos serían hermanos de todos modos. Kylie se sorprendió al principio al escuchar esto, pero mi madre le dijo que yo sufría de depresión posparto, PPD, así que no era una madre capaz. Lo mínimo que Kylie podía hacer era criar a los hijos de Dev todos juntos como una familia. Le dijo que yo nunca permitiría que Dev fuera parte de la vida de mis hijos y que, según mi madre, aparentemente mis hijos necesitaban a un padre saludable como Dev más que a mí, ya que según ella, yo estaba mentalmente enferma. Mi madre incluso fue tan lejos como para convencer a Kylie diciendo que si yo cedía la custodia completa de mis hijos, entonces tendría que pagar una gran pensión alimenticia, que Kylie podría usar para cuidar a su hijo. Esto convenció a Kylie, y por eso mi madre había cambiado de táctica y me había estado forzando a ceder la custodia de James y Nina. Cuando mi padre y yo obtuvimos esta información de ella, nos sentimos disgustados, por decirlo menos. No podía creer que estuviera enfrentando otra traición en mi vida.
Mi propia madre pensaba que debido a mi PPD no era capaz de criar a mis propios hijos y preferiría que Kylie los criara en lugar de mí. Me sorprendió que mi madre no viera cómo caí en PPD en primer lugar, porque Dev se negaba a ayudarme de cualquier manera, como solía rogarle que fuera un padre igualitario mientras él fingía ignorancia, como cuidaba de todo sola mientras él buscaba excusas para renunciar a cualquier responsabilidad. Empecé a llorar ya que no sabía cómo podía traicionarme de esta manera después de que mi esposo y mi mejor amiga hicieron lo mismo. Mi padre, que había estado en silencio por un tiempo, le pidió a mi madre que simplemente saliera de la casa. Mi madre empezó a llorar mientras seguían discutiendo, pero mi padre le dijo que su matrimonio había terminado y que no quería volver a verla. No recuerdo mucho, pero finalmente mi madre se fue a quedarse en casa de su hermana. Honestamente, no sé qué hacer. Siento que no puedo confiar en nadie más. Parece que todos me traicionan como si no significaran nada para ellos. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y sé que ha pasado mucho, mucho tiempo. Gracias de nuevo, en serio, por sus comentarios, su apoyo, sus mensajes, todo ha sido un gran respiro. Solo saber que tengo una comunidad en línea dispuesta a apoyarme me ha mantenido a flote estos últimos meses. Sus comentarios han aparecido en mis notificaciones cuando sentía que debía rendirme y han mantenido mi ánimo. Primero lo primero, obtuve mi divorcio el mes pasado. Mi padre, que ha sido mi apoyo durante todo este tiempo, me ha mantenido firme. Seguimos adelante con los procedimientos de divorcio y, como era de esperar, Dev no obtuvo nada de mí gracias a nuestro acuerdo prenupcial. Cuando llegó el momento de la custodia de mis hijos, luchó duro por la custodia completa al principio, pero cuando eso fue rechazado, trató de obtener custodia compartida. Mi abogado argumentó cómo había sido un padre negligente durante todo nuestro matrimonio, como no tenía un trabajo adecuado, como su madre era alcohólica y como incluso me había engañado y dejado embarazada a otra mujer. Este argumento le costó caro a Dev, y me otorgaron la custodia completa de nuestros hijos mientras Dev me pagaría cheques de manutención mensual. Nada me hizo sentir más satisfecha que ver su rostro caer de tristeza y derrota. Miré hacia atrás para ver a Mallory mirándome enojada y le di una sonrisa. Tal como prometí, obtuve lo que deseaba. En cuanto a mi madre, ha suplicado y suplicado a mí y a mi padre por perdón. Mi padre se ha negado firmemente a dejar pasar lo que hizo tan fácilmente y le ha pedido que vaya a terapia para tratar su misoginia internalizada, para que pueda entender exactamente lo equivocada que estaba al tratarme así cuando estaba tan vulnerable. Sé que mis padres se aman y me rompe el corazón verlos separados, pero entiendo por qué mi padre quiere que hable con un terapeuta. Mi madre, por su parte, ha estado yendo a terapia religiosamente mientras continúa quedándose con su hermana. No sé si eso la ayudará de alguna manera, pero espero que cambie. Aunque he bloqueado a Kylie, sigo en contacto con su madre. La madre de Kylie, como prometió, ha cortado todo contacto con su hija. Me informó cómo Kylie incluso ha sido eliminada de su testamento y me han agregado a mí en su lugar. Parece cómico ver cómo el karma lentamente pero seguramente alcanza a Kylie. También he oído a través del rumor que Dev no quiere casarse con Kylie y no quiere tener nada que ver con el niño. Tal como siempre supe, Mallory está furiosa con Dev ya que ya ha perdido a 2 nietos, James y Nina, por su culpa, pero él sigue firme en su decisión. En cuanto a mí, estoy mucho mejor desde mi divorcio. Me estoy enfocando únicamente en mis hijos por ahora y no quiero seguir aferrándome al pasado. No diré que este viaje ha sido fácil, pero diré que no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Me alegra haber amado a Dev y haberme casado con él, porque de lo contrario no tendría a estos 2 hermosos hijos. También me alegra que me haya engañado porque esto fue el empujón final que necesitaba para separarme de él. De lo contrario, podría haber estado todavía atrapada en un matrimonio sin amor. Supongo que todo sucede por una razón y siempre creo en el plan de Dios.